Llegó el momento de hablarte de los problemas que he encontrado en esta Xbox Series X. A nivel técnico, a nivel de prestaciones, ya se ha dicho todo. Ya hay muchísimos youtubers que han presentado todas las prestaciones de esta Xbox Series X. Pero resulta que yo me compré esta hace alrededor como de unas 2 o 3 semanas, como mucho. Y la he estado probando y sobre la marcha me he encontrado con un montón de problemas que yo creo que es importante que tú lo sepas por si decides comprarte una consola como esta. Así que este video se trata de esto, de lo que tú tienes que saber antes de pillarte un producto como este. ¿Cuál es el primer punto negativo? Miren, chequen. Baterías tienes que comprarla por separado. No entiendo qué rayos están pensando en Microsoft que todavía a esta altura de juego siguen incluyendo baterías. Si te compras esta consola nueva, lamentablemente vas a tener que comprar baterías recargables o comprar baterías de estas que son desechables. No me gusta. O sea, en el 2021 todavía Microsoft sigue apostando por batería desechable, donde eso aumenta el costo de la consola, porque en caso de que tú no tengas dinero para comprarte un kit de batería recargable, que lo venden por separado y cuesta entre 25 hasta 30 dólares. En caso de que tú no tengas dinero para pillarte un kit como este, vas a tener que acudir a estar comprando baterías, y cada vez que la batería se descarguen, pues lógicamente vas a estar gastando dinero. Y el tema no es gastar 2 o 3 pesos por un par de baterías. El tema es que estamos ya en el 2021. O sea, esta consola salió en el 2020. Una consola nueva con muy buenas prestaciones. Sin embargo, baterías. O sea, batería desechable. ¿Por qué no colocar un mando con una batería integrada? Una batería recargable integrada. Así que este es el primer punto negativo que le veo a esta Xbox Series X. El próximo punto negativo, y que a mí me parece importante que tú deberías de saber, y yo sé que con este video me voy a buscar un par de haters, porque allá afuera hay muchísimos amantes de la Xbox Series X, pero lamentablemente este canal no está hecho para estar complaciendo a algunos usuarios. Este canal es para decir la realidad. El otro punto, y que a mí no me gusta y sé que muchos usuarios no le va a gustar, es el tema del espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Nos están complicando la vida por 2 razones. Primera razón, esta viene solo con 1 tera de almacenamiento. Y si tú quieres expandir el espacio de almacenamiento, puedes hacerlo de 2 formas. Puedes hacerlo comprando un disco duro que vale 200 dólares. Un disco duro de 1 tera que vale más de 200 dólares. Lo colocas en este puerto de aquí. Aparte de tú aumentar el espacio por acá, puedes agarrar un disco externo, como podías hacer en las consolas anteriores. Que en las consolas anteriores tú podías comprar un disco de 3, 4, 5 teras y colocarlo por el puerto USB que está atrás o el que está delante, y esto te servía para tú almacenar juego. ¿Qué pasa con esto de tú almacenar el espacio aquí atrás? 2 razones. Primera razón, este disco cuesta más de 200 dólares. Es un disco carísimo. Este anda en unos 100 dólares y tiene un espacio de hasta 5, hasta 6 teras. ¿Qué sucede? Que muchos de los juegos, óiganme bien dónde está el problema en cuanto al espacio de almacenamiento. ¿Qué sucede? Que los juegos AAA y los videojuegos modernos, los que han salido a finales del 2020 y los que están saliendo en este año, Microsoft y la consola no deja que tú lo instales en el disco externo. Óyeme bien, aunque tú quieras instalarlo, no puedes, o en muchos casos puedes, pero a la hora de tú ejecutar el juego, el sistema no te deja. Te dice que ese juego necesita un disco duro más rápido. Entonces, si sumamos que la consola solo tiene 1 tera
y un juego, muchas veces, un solo juego pesa alrededor de 100 gigas y hasta más. O sea que con 10 juegos tú vas a estar llenando el espacio completo de la consola. Y si sumamos que tienes que gastar 200 y pico de dólares por el disco de 1 tera que venden por separado, el cual tú vas a poder colocarlo acá. O sea, estaría ya aumentando el precio de la consola en sí. No entiendo por qué no dejan que esos juegos se instalen acá, en este disco externo. Y yo sé que muchos usuarios me van a decir, Alex, pero tú sabes que si tú lo instalas en el disco más rápido, pues el juego va a ir más fluido. Pero yo creo que aquí hay un problema. El problema que yo veo acá es que, ¿por qué en PC tú puedes instalar cualquier juego en un disco mecánico? No importa el juego que haya salido al día de hoy, Windows y en PC, yo que tengo una PC gaming, allí a mí me deja instalar cualquier juego en cualquier disco mecánico. No te da la opción de que, no, instálalo solo en un disco M.2. Sin embargo, esta consola te obligan, básicamente, te obligan a que tú tengas que gastar 200 y pico de dólares por un disco externo, ya que los juegos AAA y los juegos modernos no se instalan en el disco externo. Y para mí esto es un fallo. Ahora voy con el tercer problema. Ese fue el segundo. El tercer problema es sonido. Óigame bien. A esta altura de juego, Microsoft y la consola de Xbox no permite que tú conectes cualquier audífono por el Bluetooth o de manera inalámbrica. Si tú lo conectas por la entrada con 3,5 milímetros que va aquí en el control y te pones un cable, pues funcionan sin problemas. Pero si tú quieres, si tú tienes varios audífonos, que de hecho yo probé varios audífonos, probé unos Logitech para ver si podía sacar el audio de manera inalámbrico, porque este cable llega a un punto que a mí me incomoda. Por ejemplo, si voy a ver una película en Netflix o algo, pues, y quiero, qué sé yo, tener el audio de manera inalámbrica, pues este cable me enreda, porque para donde quiera que tengo que moverme, tengo que llevarme el control. Sin embargo, si tú tienes unos audífonos que sean inalámbricos, pues tú te pones tus audífonos, tiras el control a un lado y tú sigues viendo tu contenido multimedia. ¿Por qué no permitir que cualquier audífono inalámbrico se conecte sin mayor problema? Tengo estos acá, estos Astro, porque son los únicos que yo encontré. Óyeme bien, estos son los Astro. Voy a dejarte un enlace aquí en la descripción, porque si tú tienes el mismo problema que yo, pues vaya y te pilles estos Astro, porque estos sí funcionan de manera inalámbrica al 100%. Pero si te fijas, ya estoy gastando más dinero. Estos cuestan 120 dólares. Compré un kit de batería también que cuesta 30 dólares. Todavía no he comprado el disco que va aquí en la parte de atrás, porque imagínense, ese disco cuesta 200 y pico de dólares, casi 300 dólares. Que a nivel de accesorios, si tú empiezas a sumar y empiezas a comprar, básicamente estarías gastando casi 1000 dólares en esta consola. Esto fue el tercer punto negativo y el punto que no me gustó. También quiero darte un consejo. Si tú quieres comprarte la serie S, esta es la serie X. Recuerda que por ahí está la serie S. La serie S es más barata, pero tienes que tener cuidado a la hora de tú comprarla, porque esa solo viene de 512 de almacenamiento. Y con 3 juegos, literalmente se te va a estar llenando. Aquí 1 tera es razonable, porque yo lo que haría es que si por ejemplo instalo un par de juegos en el principal, pues voy terminando esos juegos y lo voy desinstalando, y así me ahorro del no tener que gastar este dinero por un disco adicional, un disco que sea más rápido. Y quizás muchos están pensando, Alex, pero quizás yo pueda desarmar la Xbox y qué sé yo, aumentar, poner un disco más rápido. Que debo decirte que si tú decides hacer esto es demasiado peligroso, ya que es súper incómodo el tú poder llegar hasta donde está el disco. Es un riesgo total que yo no te lo recomiendo. Que de hecho yo pensé en esa opción de comprar
un disco M.2 de 2 teras que aparecen en unos ciento y pico de dólares, pero estamos hablando de 2 teras. Estaba pensando en hacer eso e instalarlo, pero no es tarea fácil, no es muy sencillo y yo no se lo recomiendo en caso de que tú decidas aumentar el espacio de almacenamiento de manera interna. Así que es súper riesgoso, y si decides comprarte la serie S, toma en cuenta estos puntos que te estoy diciéndote, porque ese dinero que te estás ahorrando en la compra, quizá más tarde terminarías gastándolo comprando un disco duro adicional, y no un disco mecánico, sino un disco que vale casi $300. Así que estos son los puntos negativos que le encontré a esta Xbox Series X, y me parece interesante que ustedes deberían de saberlo en caso de que tú decidas comprarte un producto como este. En cuanto a lo demás, no tengo ninguna queja. A nivel gráfico, muy bien. A nivel de velocidad, hay una gran diferencia si tú vienes de la serie S o si vienes de la Xbox One normal. Pues hay una diferencia del cielo a la tierra a la hora de tú cargar los juegos. También hay que darle crédito a Microsoft en cuanto a la velocidad del disco, porque si tú haces una prueba ejecutando un juego de un disco mecánico versus ejecutando un juego desde el disco interno, pues ahí hay una diferencia a nivel de tiempo, porque obviamente el juego se va a abrir más rápido si tú lo instalas en el espacio de almacenamiento interno de la consola. Así que en ese otro sentido no tengo ninguna queja. Me siento bien con estos Astro, ya que tienen una buena calidad de sonido. Si esto a ti no te molesta de que tienes que apelar a comprar baterías por separado, si no te molesta que tienes que gastar ciento y pico de dólares por unos audífonos adicionales, si no te molesta que en caso de que tú quieras tener todos tus juegos AAA instalado y listo para jugar en la consola, y no te molesta tener que gastar casi $300 por un disco externo que ejecute los juegos nuevos, los juegos AAA que solamente se pueden ejecutar a través del disco interno o a través del disco externo certificado por Microsoft, gastando más de $250. Si todo esto que yo acabo de mencionarte a ti no te molesta, pues esta Xbox Series X es perfecta para ti. $500 y está brutal. Y eso es otro tema que quiero mencionarte, ya que el mercado está jodido en el sentido de que tú sales a comprar una Xbox a la tienda y no la vas a encontrar. Yo tuve suerte que conseguí esta en su precio original, porque yo dije en este canal que yo no iba a pagar más de $500 ni por la PlayStation 5 ni por la Xbox Series X, y así fue. Mira que al día de hoy todavía no tengo una PlayStation 5 porque no voy a pagar más de $500 por esa consola a ningún usuario. El usuario que cree que el presente le va a dar más de $500, pues que se baje de esa nube, porque yo no doy más de ahí. Yo pago lo que vale el producto. Y esta consola por $500 está bien el precio. Me gusta porque está mejorada, grandes velocidades, gran calidad gráfica, que es lo más importante a la hora de tú estar jugando. Hay una gran fluidez cuando te estás moviendo. Hicieron un buen trabajo. Me gustaría a mí que en un futuro Microsoft mejore estas opciones que acabo de mencionarte, que saque un mando ya que venga con batería integrada, una batería recargable integrada. Sería súper brutal. También que nos den acceso a que se puedan conectar cualquier audífono de manera inalámbrica. Esto sería súper bueno. Y también que me den opción de que yo pueda jugar cualquier juego en un disco mecánico, aunque sea un poco más lento a la hora de tú cargar el juego. Esto sería súper brutal. En cuanto a lo demás, me encanta. Y si tú me preguntas, Alex, pues con todos estos problemas que tú has dicho, pues te vas a quedar con la Xbox Series X. Debo decirte de que sí, me voy a quedar con ella porque yo soy fanático de esta plataforma. Llevo muchísimos años jugando la mayoría de juegos en la Xbox. Me gusta también la opción de Xbox Game Pass.
que allí tú con una suscripción mensual tienes acceso a un mundo completo de videojuegos sin necesidad de tú tener que estar gastando dinero adicional. Es decir, que esta consola tiene algunos puntitos negativos, pero son más los positivos y por eso me voy a quedar con ella. Pero no recomiendo a nadie que pague más de $500. Pero ya sabes, en este canal te presento la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video.